El orden mundial que te dio vuelos baratos, comida barata y la ilusión de una paz duradera se está derrumbando justo ahora. Y lo que venga después no se parecerá en nada a lo que hubo antes. Este video explica por qué ese colapso era inevitable y qué significa para todos los que lo están viendo. Piensa en la última vez que el mundo realmente se sintió estable. Están estallando guerras en Medio Oriente. La inflación está destrozando ahorros que se tardaron décadas en construir. Y los jóvenes realmente inteligentes y trabajadores, están rindiéndose. Completamente. Tirado en silencio, rindiéndote, apostando todo en cripto solo para tener alguna chance de futuro. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Nada de esto es casualidad, nada de esto es mala suerte. Lo que estás viendo es un orden mundial muriendo en tiempo real. Y el sistema que construyó todo tu estilo de vida es el que se está deshaciendo. Si estás aprendiendo algo aquí, porfa suscríbete. Te avisaré cada vez que suba algo y serás parte de algo que realmente me importa. Vamos al video. Para entender hacia dónde vamos, primero tienes que entender qué estamos dejando atrás. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense llamado Francis Fukuyama escribió uno de los ensayos más influyentes del siglo XX y lo llamó El fin de la historia. Su argumento era que la humanidad había probado todos los sistemas importantes: monarquía, fascismo, comunismo, y todos habían fracasado. Lo que quedó fue la democracia liberal de consumo, la libertad. Comprar lo que quieras, votar por quien te dé la gana y creer en lo que elijas. Fukuyama llamó a esto la cima de la civilización humana, la respuesta final a miles de años de experimentos políticos. Y en ese momento, mucha gente seria estaba de acuerdo con él. Lo que vino después es lo que los historiadores llaman el momento unipolar. Una superpotencia en el centro de un sistema global único, con Estados Unidos manejando los controles. Y ese mundo unipolar descansaba sobre tres pilares. Los tres están ahora empezando a resquebrajarse al mismo tiempo. El tiempo, que es exactamente por eso que todo a tu alrededor se siente tan inestable. El primer pilar fue la Pax Americana, que en latín significa paz estadounidense. Y por primera vez en la historia registrada, una nación tenía suficiente poder para mantener el orden en todo el mundo. Estados Unidos lo hizo de tres maneras: a través de la supremacía militar aérea respaldada por fuerzas especiales y operaciones de inteligencia que llegaban a todos los gobiernos del planeta; a través de la vigilancia masiva disfrazada de Internet y mediante instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, y el Banco Mundial le dio al Imperio Americano una cara amigable y democrática para que nadie se diera cuenta de quién estaba realmente manejando todo. Y al principio funcionó. Asia Oriental dejó de pelearse y empezó a comerciar. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza. La Pax Americana, con todos sus defectos, trajo un nivel de paz y prosperidad que el mundo nunca había visto antes. El segundo pilar fue la supremacía de la ciencia, que poco a poco reemplazó a la religión como el sistema de creencias que organiza el mundo moderno. Los científicos se convirtieron en una especie de sacerdocio transnacional leal no a ninguna nación en particular, sino a una hermandad internacional de revistas e instituciones. Y esas instituciones respondían en última instancia al imperio estadounidense. Durante el COVID, cualquiera que hiciera preguntas metodológicas sobre los tiempos de desarrollo de las vacunas no era visto como alguien curioso haciendo preguntas razonables, sino como un hereje peligroso que merecía humillación pública. Eso no es ciencia, eso es religión disfrazada con una bata de laboratorio. El tercer pilar era el dólar estadounidense y la magia que aún tiene. Merece un momento de verdadera apreciación. Un pedazo de papel respaldado solo por la creencia colectiva de que todas las personas en la Tierra están de acuerdo en que tiene valor. No solo valor, sino el valor más alto posible.
La gente organiza toda su vida para acumular tanto como pueda, incluso más allá del punto en que tener más realmente cambia algo en la forma en que vives. La diferencia entre 100 millones de dólares y 1,000 millones es prácticamente cero en términos de lo que puedes hacer con ello. Y aún así, la búsqueda nunca se detiene. Así de absoluto es la ilusión se volvió real. Todos los imperios en la historia siguen el mismo patrón y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La primera generación construye algo con sacrificio y disciplina. La segunda generación administra lo que se construyó. La tercera generación lo hereda, asume que durará para siempre y lo destruye por arrogancia. Y justo ahí es donde se encuentra Estados Unidos ahora. La Pax Americana empezó a ignorar las reglas que ella misma creó, lo que hizo que todo el sistema perdiera su legitimidad casi de la noche a la mañana. Estados Unidos bombardeó Libia y Siria sin aprobación de la ONU, sin consenso internacional, y más recientemente actuaron contra Irán sin preguntar la opinión del mundo, ni siquiera fingir que les importaba cuál sería la respuesta. Cuando el imperio que escribió las reglas empieza a romperlas en público, nadie cree más en las reglas. Y esa creencia era lo único que mantenía unido al sistema. La ciencia se volvió ortodoxia en lugar de descubrimiento, y los resultados se ven por todas partes si estás dispuesto a mirar con honestidad. El último avance científico verdaderamente revolucionario no es una app nueva ni un chip más rápido, sino un descubrimiento que cambió la forma en que vive la humanidad. Y eso pasó hace décadas. Silicon Valley, y esto hay que decirlo claro, se dedica a crear apps de entrega de comida. La institución que se suponía que debía impulsar el progreso humano terminó interesándose más en proteger su propio consenso que en cuestionarlo. Y eso es lo que le pasa a toda institución, ya sea religiosa o científica, que empieza a priorizar su propia supervivencia por encima de su propósito original. El dólar se convirtió en una máquina para fabricar desigualdad y los jóvenes, la generación, lo sintió primero. Imprimir dinero ilimitado transfiere riqueza de forma invisible de los jóvenes a los viejos, de los pobres a los ricos, y lo hace de una manera casi imposible de combatir porque el mecanismo es invisible. Un joven hoy que trabaja más duro que sus padres, igual nunca será dueño de la casa que ellos tenían. Y en el fondo saben exactamente por qué. Así que dejan de jugar. Se conforman con lo mínimo, apostan en Bitcoin, apoyan los deportes, no porque sean flojos, sino porque es una respuesta racional a un juego amañado. El juego es o salir de la mesa o apostar todo a un milagro. Cuando tres pilares se caen al mismo tiempo, el mundo que está debajo no se acomoda suavemente, se rompe. Empieza con la energía. Todo lo que te rodea ahora mismo viene del petróleo. Tu teléfono, tu ropa, la medicina que tienes en el botiquín, la comida en tu mesa que se cultiva con fertilizantes derivados del petróleo y los vuelos que conectan la economía global que mantiene todo unido. Toda la civilización de 8,000 millones de personas se sostiene sobre una sola base, que es barata. El petróleo fluye de manera confiable desde Medio Oriente, y en el momento en que ese flujo se interrumpe, todos los sistemas que dependen de él fallan al mismo tiempo. La comida depende directamente de la energía y las cuentas aquí son preocupantes. La única razón por la que 8,000 millones de personas comen ahora mismo es porque el fertilizante producido en el hemisferio norte se envía a regiones agrícolas en África, el sur de Asia y Asia Central que no pueden producir suficiente comida sin él. Si se corta esa red comercial por guerra, sanciones o destrucción de infraestructura, todo eso ya están pasando y las hambrunas que vendrán serán como nada que el mundo moderno haya visto. La escasez de agua es en realidad peor que la de comida. Y los países que enfrentan el mayor estrés hídrico son los mismos que ya lidian con inseguridad alimentaria y colapso político. Esa combinación históricamente provoca una cosa:
migración masiva. Cientos de millones de personas huyendo de zonas colapsadas hacia lugares estables chocarán con naciones del norte que son viejas y económicamente frágiles, que al mismo tiempo están desesperados por mano de obra y políticamente incapaces de absorber a los recién llegados sin fracturarse por diferencias culturales. Ese choque no es una predicción, ya está reflejado en los datos. Aquí hay que mencionar a Internet porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo frágil que es físicamente. Internet existe gracias a cables submarinos que recorren el fondo del océano. Y varios de esos cables pasan justo por la zona más volátil del planeta en este momento. Un solo corte intencional podría dejar sin acceso a Internet al 20 o 30% de la población mundial. Y eso no es una caída de Netflix. Eso es el colapso simultáneo de la banca, las finanzas, las cadenas de suministro y el comercio, porque todo eso ahora funciona en infraestructura en la nube que depende de que esos cables se mantengan intactos. No es para asustarte. La razón para entenderlo bien es que la conciencia es lo único que separa a quienes se adaptan de quienes siguen esperando que todo vuelva a la normalidad. El cambio que más importa es pasar de la eficiencia a la resiliencia. Un mundo unipolar entero optimizado para una sola cosa, hacer todo lo más barato y rápido posible, sacando el máximo beneficio de un sistema global estable. La resiliencia plantea una pregunta totalmente diferente. Si todo se viene abajo de golpe, ¿aún puedes sobrevivir? ¿Tu país puede alimentarse sin importar nada del exterior? ¿Tu comunidad puede protegerse sin ayuda externa? ¿Tú personalmente puedes aportar algo valioso que no dependa de que una cadena de suministro global estable siga funcionando? Pasar del materialismo hacia el significado suena filosófico hasta que te das cuenta de que en realidad es una cuestión práctica de supervivencia para los gobiernos. Cualquier gobierno que ya no pueda garantizar prosperidad material, y la mayoría de los gobiernos van hacia allá más rápido de lo que su gente se da cuenta, necesita que su población encuentre un propósito en algo más que el consumo. A lo largo de la historia, ese algo siempre ha sido la religión, la comunidad o la identidad nacional. Y las sociedades que logren hacer esa transición serán más unidas y más capaces de sacrificio colectivo cuando el sacrificio se vuelve necesario. La transición más difícil de todas es de viejo a joven, y nada en la historia ofrece mucha guía aquí, porque el problema es realmente nuevo. Los baby boomers en los países occidentales tienen acceso a la mejor atención médica de la historia humana. Riqueza acumulada a una escala que ninguna generación anterior logró y poder político que no muestran señales de querer soltar voluntariamente. Mientras tanto, los desafíos que realmente necesitan solución son la gobernanza de la IA, el reajuste geopolítico. La asignación de recursos requiere de un horizonte temporal largo y la energía que solo los líderes jóvenes tienen. Japón enfrenta este problema más agudo que cualquier otro país, con la población más vieja del mundo y quizás una ventana de 5 a 10 años antes de que las consecuencias se vuelvan incontrolables. Y esa presión puede ser justo lo que los obligue a resolverlo primero. Algunos de ustedes que están viendo esto probablemente esperan que en unos meses se firme un acuerdo de paz, que los precios del petróleo se estabilicen y que vuelva a la normalidad que conocían. Esa esperanza es comprensible, pero no es honesto, y tú mereces honestidad más que comodidad en este momento. El momento unipolar se acabó. Ese periodo único en la historia de paz global liderada por Estados Unidos, energía barata y prosperidad sin fronteras, duró unos 30 años. Y las condiciones que lo hicieron posible ya no existen. Lo que venga después no está predeterminado. La forma del nuevo mundo la decidirán las elecciones que hagan individuos, comunidades y naciones en los próximos 5 a 10 años, lo que significa que tus decisiones tienen más peso. En este momento hay más incertidumbre que en cualquier otro momento de tu vida.
Aprende habilidades que realmente importan cuando los sistemas globales no son confiables. Construye comunidades que puedan funcionar sin ayuda externa. Cuestiona todo lo que creías saber sobre cómo funciona el mundo, porque la mayoría solo era verdad en una época que ya terminó. Las personas que ven claramente una transición mientras sucede son las que moldean lo que viene después. Y ahora mismo, la claridad es lo más raro del mundo. Eso es todo por hoy. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, lo que está pasando a tu alrededor, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Más gente tiene que estar pendiente. Nos vemos en la próxima.